Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren muy bien ustedes y toda su gente querida. Bien, conforme lo acordado, ¿sí? Vamos a grabar esta clase correspondiente a nuestra materia, sucesiones, que forma parte de la carrera de abogacía, ¿sí? Que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra querida sede Posadas. Bueno, conforme lo que vamos a desarrollar en el día de la fecha, ustedes lo ven allí muy claro en la placa de presentación, es lo referido a cesión de herencia. ¿Está? Así que vamos a meternos de lleno, ¿sí? Sin perder más tiempo en el análisis, ¿sí? En el pormenorizado, digamos, análisis justamente de la cesión de herencia. O como también se la suele denominar, y está un poco más extendido, digamos, en la comunidad jurídica, la cesión de derechos y acciones hereditarios. ¿Está? Tómenlo como términos equivalentes, ¿sí? Cesión de herencia, cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos y acciones hereditarios, ¿sí? Tomen todo como términos simples o compuestos equivalentes, ¿sí? Que quieren hacer referencia, ¿sí? Referirse al mismo sustrato lógico. Vamos a con esto dar finiquito, vamos a terminar nuestra unidad número 3, ¿sí? En donde venimos ya analizando hace varias clases lo referido al denominado derecho de opción, ¿sí? Esa trilogía, ese trinomio de opciones que veíamos, digamos, en clases anteriores, que se presentan ante, digamos, una sucesión que se le defiere, ¿sí? A un llamado, a, al llamado que recibe un heredero a la sucesión, en una sucesión específica, concreta, un llamado concreto. Un heredero que tiene vocación actual, es decir, heredero con delación, que tiene un llamamiento concreto para aceptar o renunciar a la herencia. ¿Está? Esas dos, digamos, actitudes básicas. Veíamos también en las clases anteriores cómo hay una tercera actitud posible, ¿sí? Que es la de guardar silencio. ¿Sí? Y hoy el código 2015, ¿sí? Ley 26994, ya ha resuelto esta situación, ¿sí? Entendiéndolo como un heredero que ha renunciado a la herencia, si guarda silencio, luego y transcurren justamente estos 10 años, ¿sí? Desde la apertura de la sucesión. Bueno, hoy vamos a meternos en la cuestión de cesión de herencia, ¿está? Vamos a advertir ya una gran diferencia que ponemos de manifiesto desde el arranque, ¿sí? Tanto la aceptación de herencia como la renuncia de herencia, en ambos casos, en cualquiera de dichos supuestos, estamos en presencia de actos unilaterales, ¿sí? Exclusiva manifestación de voluntad de una sola persona. Bien, hoy ya hablamos de cesión de herencia, ¿sí? Vamos a hablar de un convenio, ¿sí? En definitiva, de un contrato, ¿sí? De un contrato que va a tener por objeto derechos hereditarios. ¿Está? Muy bien. Sin perder más tiempo, entonces, avancemos con las placas que hemos preparado. Veamos entonces la evolución que ha recibido, ¿sí? Desde el tratamiento legal, desde el tratamiento de la codificación en el derecho sucesorio argentino, ¿sí? Nacional, la cesión de herencia. ¿Está? Ahí partimos, digamos, de esta base, ¿sí? Antecedente, Código Velezano, ¿sí? Ley 340, vigente desde 1 de enero del año 1871 en nuestro país. ¿Sí? El Código Velezano no reguló un estatuto específico, ¿sí? Un tipo, digamos, contractual, cesión de herencia o cesión de derecho hereditario. ¿Sí? Entonces Don Vélez básicamente hizo alusión en normativas aisladas, ¿sí? Distanciadas, confinadas, digamos, con el lenguaje hoy propio de nuestro tiempo que corre, una de otra. ¿Sí? Así, por ejemplo, en el artículo 1184, inciso sexto, que ya lo vamos a ver, lo vamos a estudiar en profundidad con motivo del análisis de la cuestión de forma de la cesión de herencia. Está, entonces, Don Vélez no le dio un tratamiento específico, concreto. Uno iba al libro de sucesiones y no encontraba una normativa específica para la cuestión referida a cesión de herencia.
Ustedes me dirán y se estarán preguntando, ¿cómo, profesor, en época del Código Velezano no había sesiones de herencia? La respuesta es que sí. Hubo toda una labor, digamos, doctrinaria, jurisprudencial, ¿sí? En aplicar la normativa que Don Vélez previó para la cesión de créditos, ¿sí? Como especie o tipo contractual. Por analogía se aplicaba la cesión de herencia. Y después encontrábamos normas específicas, ¿sí? Artículos diseminados a lo largo de todo el código que hacían alguna que otra alusión a la cesión de derecho hereditario. Gran cambio, ¿no es cierto? Ley 26994, ¿sí? Código 2015, como lo vemos ahí, legislación unificada, civil y comercial, ¿sí? Que iba a entrar en vigencia 1 de enero del año 2016, se anticipó su entrada en vigencia para 1 de agosto del año 2015, ¿sí? Y acá los invito, digamos, a que se fijen en los antecedentes, ¿sí? En los fundamentos del anteproyecto que empezó a girar, digamos, en la República Argentina allá por mediados del año 2012, ¿sí? Si uno, es muy interesante leerlo porque está muy bien escrito, ¿sí? Y es muy didáctico. Y si uno se va al libro correspondiente a sucesiones, ¿sí? Libro quinto, encuentra este fundamento, ¿sí? Y ahí un poco lo que remarcamos con esta figura, la elipsis, digamos, el óvalo, más que círculo es un óvalo. Se regula la cesión de herencia. Está el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? No se cruza de manos, le da un estatuto propio y específico. Y ahí entramos en una cuestión metodológica, ¿sí? Que están aclarados ahí en los fundamentos. Había dos alternativas. Se regula el tipo contractual cesión de herencia o cesión de derecho hereditario, y o bien se lo trataba en el libro tercero, en donde una de las secciones es referida a contrato, o bien se lo trataba, ¿sí? En el libro quinto, ¿sí? El referido a justamente la transmisión de los derechos por causa de muerte, es decir, el libro de sucesiones. Bien, la gestación de este proyecto 2015, digamos, en la cabeza de este trinomio que siempre mencionamos, Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Kemelmayer de Calucci, ¿sí? Cuando encomiendan, digamos, la redacción a los maestros del derecho sucesorio, entre otros el profesor Ferrer, ¿sí? Y el doctor Marcos Córdoba, se decide por regular el tipo cesión de herencia en el libro quinto. ¿Está? De allí que entonces, vean, vamos a esta cuestión, ¿dónde está regulado? ¿Dónde está regulada la cesión de herencia? ¿Está? Vamos a ver que hay algunos artículos, ¿sí? Digamos, concatenados, con sistemática, digamos, propia del Código de una Nación, libro quinto, ¿sí? A partir del artículo 2302 en adelante, ¿sí? Pero resulta ser que también vamos a tener que, digamos, navegar, ¿sí? Escarbar por las tierras y aguas del libro tercero, ¿sí? Referido a los derechos personales, ¿sí? Cuando dentro de la sección de contratos se regula lo propio para el tipo contractual cesión de derechos, en general. ¿Está? Cesión de derechos en general. Entonces allí, en ese libro tercero, van a haber algunos artículos, digamos, que nos evitan un dolor de cabeza, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a estar regulado en ese libro tercero la cuestión atinente a la forma de la cesión de derechos hereditarios. ¿Estamos? Entonces, reafirmamos esto, lo dijimos al inicio de la clase. Hablar de cesión de herencia es hablar de un convenio, de un contrato, ¿sí? Si parafraseamos el viejo código, ¿se acuerdan lo que era un contrato? Acuerdo de voluntad común, ¿sí? Dos voluntades, ¿sí? Que autónomamente en algún momento se fusionan, ¿sí? Para pasar a conformar un consentimiento contractual que engloba a la voluntad de los contratantes, ¿sí? Acuerdo de voluntad común destinado a arreglar los derechos. Eso es un contrato con la vieja definición del artículo 1137 del Código Velezano. Bueno, traemos, digamos, aprovechamos para nosotros esa definición, y en el Código Civil y Comercial actual resulta ser que estamos en presencia de un contrato en donde las partes contractuales son cedente y cesionario. Cedente será el heredero
¿sí? Quien por este contrato transfiere los derechos hereditarios que le hubiesen correspondido en la sucesión, ¿sí? Ya abierta, ¿sí? De una determinada persona. ¿Está? Tenemos que acá trabajar más allá de que nos está planteado en la placa con una noción muy importante, ¿sí? Que volvemos a machacar, digamos, volvemos a poner de manifiesto. Tiempo hábil para hacer cesión de herencia. ¿Está? Nos manejamos con esa cortapisa, con esa muralla que tenemos en el artículo 10.10, ¿sí? Del Código Civil y Comercial. Pacto sobre herencia futura de ningún valor. ¿Está? Entonces, mal podrían haberse celebrado sesiones de herencia en vida del causante. ¿Está? Entonces, tenemos un punto temporal al partir del cual se puede celebrar la cesión de herencia, el contrato de cesión de herencia. ¿Está? Estamos hablando de justamente apertura de la sucesión, tenga su causa en la muerte biológica o para el supuesto de muerte presunta desde la fijación del día presuntivo de fallecimiento. Muy bien. ¿Cuál es el objeto? Acá andamos en un tema trascendental, ¿sí? Ya, digamos, en época de análisis por los grandes tratadistas del Código Velezano y viniendo más a nuestros tiempos, inclusive década del 70, del 80, ¿sí? Maestro Borda, Zambia, Zanoni, ¿sí? Mafia, está Aspiri. Lógicamente, el objeto de la cesión de herencia es la herencia en su totalidad o parte alícuota de ella. ¿Está? Ustedes ya tienen bien en claro, por lo que vamos viendo con el desarrollo de las clases, que las nociones de patrimonio y herencia no son totalmente equivalentes. ¿Sí? Digamos, la herencia es de una entidad menor. ¿Sí? Ustedes saben que hay derechos subjetivos patrimoniales que no se transfieren por causa de muerte. ¿Sí? Poníamos esos ejemplos de derechos reales de usufructo, uso y habitación. También viéndolo del lado del punto de sujeto activo o pasivo, las obligaciones intuito persona. ¿Está? Entonces, cuando hay un heredero o herederos que ceden sus derechos hereditarios, ellos, digamos, transfieren, ¿sí? Lo que ha comenzado a existir desde el hecho de la muerte. ¿Sí? Sabemos que el hecho de la muerte, biológica o muerte presunta, ¿sí? Hace nacer la indivisión hereditaria. ¿Sí? Entonces, esos bienes en concreto, en particular, que integraban el patrimonio del causante, resulta ser que ahora conforman un todo, una masa indivisa, ¿sí? Sin alusión a los objetos particulares que la integran. ¿Sí? Y esa masa indivisa, digamos, es una universalidad. No nos interesan los objetos que la integran, en sentido activo, digamos, como crédito, o en sentido pasivo, como deuda. Cuando el cedente heredero cede derecho hereditario, cede entonces la totalidad de esa herencia, suponiendo que fuera un solo heredero, y si hay coherederos, supongamos que solo alguno o algunos de ellos ceden su derecho hereditario, estará transfiriendo un porcentaje, una fracción, un quebrado, ¿sí? Parte alícuota de ella, un 100%, un tercio, como lo ven allí, una mitad, un medio, un 25%, ¿está? Como también ponemos allí de manifiesto, párrafo aparte, será luego hablar de la denominada cesión de derecho hereditario sobre bien determinado. ¿Sí? Cesión de derecho hereditario sobre bienes determinados. Vamos a hacer algunas aclaraciones, alguna bajadita, para, digamos, intentar definir si eso propiamente es cesión de herencia o no lo es. ¿Sí? El Código 2015 se metió a regularlo, porque era, digamos, una realidad que existía, y les cuento, existe en la realidad argentina negocial, ¿sí? Principalmente cuando hay bienes, objetos inmuebles como integrantes del acervo hereditario, ¿sí? Pero no me quiero anticipar ni tampoco embarullar este inicio interesante de clase. Muy bien, vamos a uno de los trascendentales temas clásicos, ¿sí? De la materia sucesiones,
Y ni que hablar si alguno de ustedes tiene la beta notarial, ¿sí? Forma de la cesión de herencia, ¿sí? Forma de la cesión de herencia, ¿sí? En las clases precedentes estuvimos estudiando forma de aceptación de herencia, ¿sí? Recuerdan que si era expresa podía darse por medio de una manifestación por instrumento público o privado, ¿sí? Luego vimos la forma de la renuncia, ¿sí? Una forma dual, excluyente, pero alternativa, ¿sí? La renuncia de herencia, ¿sí? En el caso de renuncia expresa, ¿sí? No la que es motivada, digamos, con causa en el transcurso de 10 años y que el heredero guarde silencio. La renuncia expresa admitía una forma dual, o por escritura pública ante escribano de registro, o por acta judicial. ¿Está? Bien, vamos a meternos ahora en el tema de forma de cesión de herencia, ¿sí? Y acá vamos a ver esta evolución, ¿sí? Que yo creo que les va a servir y, digamos, los va a llevar a entender con mayor detalle cómo ha quedado regulada esta cuestión bajo la óptica del nuevo código, ¿sí? Entonces, vamos al código velezano, ¿sí? Ahí lo vemos. Don Vélez, digamos, no se complicó. En su viejo artículo 1184, sí, que era un artículo que comenzaba algo así como lo siguiente, con el siguiente copete: deben celebrarse por escritura pública, y luego venían más de 12, 13 incisos. En el inciso sexto, en un todo comprensivo, regulaba cesión, renuncia o repudiación de herencia bajo escritura pública. Está entonces Vélez, concretamente, para la cesión de herencia reguló escritura pública. Está, digamos, no se complicó, estableció una forma, ¿sí? Una forma de manifestación de la voluntad. ¿Por qué signo exterior debía manifestarse la voluntad para ser jurídicamente relevante? Escritura pública ante escribano. ¿Qué pasó luego? Una práctica pretoriana, ¿sí? Práctica judicial. Si uno se pone la camiseta de notario dirá perniciosa, ¿sí? Otros más contundentes dirán una paparruchada. Bueno, no me animo a tanto, ¿sí? Pero ¿qué empezaron a admitir? Vean, sostenían lo siguiente, ¿sí? Como yo les comenté, el Código Velezano no reguló el tipo contractual cesión de herencia. Entonces, a gran parte del estatuto contenido de la cesión de herencia se le aplicaban las normas de cesión de crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? En materia de cesión de crédito, ¿sí? Había un artículo allí interesante, ¿sí? Que era el 1454, en juego con el 1455, ¿sí? Artículos 1454 y 1455 del Código de Vélez, en los que se establecía que, como allí les transcribo, si había una cesión, ¿sí? La forma básica era por escrito, bajo pena de nulidad. ¿Está? No interesaba, digamos, el valor del derecho cedido, y aunque no interesaba si era un instrumento público o privado, pero al menos por escrito, ¿sí? A su vez, en el 1455, digamos, iba más a fondo Don Vélez, ¿sí? Porque establecía que era, si había cesión de una acción o derecho litigioso, ¿sí? Es decir, un derecho que está conflictuado en órbita de la justicia, ¿sí? En un proceso judicial ante un juez, allí había una forma bajo pena de nulidad, acto formal solemne, de solemnidad absoluta, pero con alternativa dual, por escritura o por acta judicial. ¿Está? Entonces de allí, digamos, se empezaron a agarrar parte de, digamos, de la doctrina y de la práctica, digamos, tribunalicia, para entender y comprender que se tomaban como válidas las cesiones de herencia en acta judicial. Ustedes de a poquito van a ir entendiendo y estarán razonando, pero esto pareciera que es parecido a renuncia. Bien, como hemos visto, ustedes saben que la renuncia hay forma dual, inclusive en el régimen vigente, ¿sí? O por escritura o por acta judicial elaborada en el expediente del proceso sucesorio. ¿Qué pasó aquí entonces? Don Vélez en el 1184, inciso sexto, hablaba de escritura pública, ¿sí? La doctrina, parte de la doctrina y la práctica tribunalicia, empezó a admitir que se hagan cesiones de herencia entre cedentes y cesionarios, partes del contrato de cesión de herencia, en un acta judicial,
en donde muchas veces lo que había era un acta del actuario, del secretario juzgado, hasta que certificaba firma, inclusive por ante el actuario, cedente y cesionario. Bien, esto planteó gran conflictividad, gran incerteza jurídica, ¿sí? Y lo cierto es que allí hacia el año 1986 se comienzan a acomodar las aguas, ¿sí? No quedan tan turbulentas. Allí citamos un plenario Rivera de Viñati, ¿sí? Año 1986, ¿sí? A partir del cual, digamos, las aguas se calmaron, digamos, reafirmando el criterio velezano. La letra del Código Velezano sostenía cesión de herencia bajo escritura pública, está regulado, 1184, inciso sexto, ¿sí? Esto fue un fallo de una Cámara, encima fallo plenario, ¿sí? De la Cámara Nacional Civil, ¿sí? Es, digamos, tribunales civiles de Capital Federal, en aquel entonces así se denominaba ACABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falló esto que vemos allí en ese anticipo. Vean, les muestro aquí el fallo Rivera de Viñati, ¿sí? Como para que se ubiquen. Temporalmente hablando, les dije año 86. ¿Sí? A ver si agrandamos un poquito. Ahí está. Cámara Nacional de Apelación en lo civil, ¿sí? En pleno. Rivera de Viñati. Vean, Buenos Aires, 24 de febrero del 86. ¿Sí? Qué lindo año, ¿no es cierto? El 86, quizá algunos de ustedes todavía no nacieron, pero digamos unos meses antes de que el más grande de todos los tiempos nos haga tan felices a los argentinos, una sola persona, en un mismo momento a tantos argentinos, ¿sí? Allá por junio del 86 el Diego levantaba, ¿sí?, la Copa del Mundo en el Azteca. Bueno, unos meses antes, fallo Rivera de Viñati, ¿sí? Y vean la cuestión, ¿sí?, planteada en términos de plenario. Si la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar la cesión de derechos hereditarios. Eso se discutió en Rivera de Viñati. Yo les voy a acompañar este fallo, lo voy a subir al aula virtual, les voy a mandar a su correo, después péguenle un vistazo, ¿sí? Hay interesante doctrinario, ¿sí? Muchos de ellos maestros de distintas materias del derecho civil que hacen sus elucubraciones, ¿sí? Más que interesante su pensamiento. Bien, ¿qué se resuelve en el pleno? ¿Sí? Volvemos a nuestra plaquita, ¿sí? Se resuelve que la escritura pública es la única y exclusiva forma de manifestación de la voluntad para la cesión de herencia. ¿Estamos? Bien, esto, digamos, empezó a unificar de a poco las aguas, pero, digamos, cierto sector de la justicia, digamos, no se vio conforme con esa solución. Así es que llega el año 90, en donde en la provincia de Buenos Aires se judicializa un caso, ahí lo ven ustedes, el caso de Echevarne Juan Pedro, en donde llega, digamos, para resolución de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, lo que sería nuestro STJ, Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué se resuelve en caso de Echevarne? ¿Sí? Resulta ser que hubo una sesión otorgada por acta judicial, en donde el actuario únicamente certificó firma del cedente y cesionario. Esto llega a instancia de la Suprema Corte y la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires termina admitiendo la validez, ¿sí?, de este convenio. Entonces ustedes saben cómo lo que es siempre jurisprudencia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o jurisprudencia de Provincia de Buenos Aires, cómo su onda expansiva, digamos, se proyecta al resto del país, porque de ambas jurisdicciones provienen la inmensa mayoría de autores, digamos, en fuente doctrinaria. ¿Sí? También representa la inmensa mayoría de fuentes jurisprudencial consultada, ¿sí?, por la gran cantidad de operadores jurídicos en nuestro país. Entonces, como que quedó otra vez discutido, o sea, quedó en tela de juicio Rivera de Viñati, ¿sí? No nos olvidemos que en definitiva la fuerza expansiva jurídica de un plenario es solo para, digamos, los integrantes del Poder Judicial de aquella jurisdicción. ¿Está? Entonces, quedó, digamos, otra vez un enfrentamiento entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. ¿Está? Venimos a nuestros tiempos, Código 2015, ¿sí? Código 2015.
y acá entendemos, digamos, no por ponernos la camiseta 10 de los escribanos, pero que el Código 2015 con justicia sigue la buena doctrina. ¿Está? Ahí lo ponemos de manifiesto. Si uno lee a partir del 2302, que es un artículo que se ubica en el libro quinto, en el libro de sucesiones, uno lee del 2302 al 2309. Es el estatuto típico regulado para cesión de herencia. Uno lee los distintos epígrafes y no encuentra la cuestión de forma. ¿Está? Cuando uno hizo el primer vistazo del anteproyecto en aquel entonces, me acuerdo que yo leí y dije, la pucha, no regularon la cuestión de forma, lo dejan abierto para que otra vez se plantee en jurisprudencia. Bueno, por suerte, como ven allí la respuesta, no surge del libro quinto, surge del libro tercero. ¿Está? Es decir, del libro de derechos personales, en la sección de contratos, concretamente, como les decía, cuando se regula lo referido a cesión de derechos en general, una de cuyas especies es la cesión de derechos hereditarios, en el artículo 1618 se resuelve expresamente que debe otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios. ¿Está? Entonces, no cabe duda, no hay ya, digamos, tiempo para seguir discutiendo, que las cesiones de herencia otorgadas desde el 1 de agosto del 2015 deben serlo bajo forma de escritura pública. ¿Está? Tendríamos tiempo quizás en un sincrónico, digamos, cara a cara visualmente por plataforma de Zoom, plantearnos cuestiones como ¿y qué pasa con aquellas cesiones que se otorgaron en aquel tiempo? ¿Sí? Y por ejemplo se lo hicieron bajo acta judicial. ¿Sí? ¿Es necesario subsanarlas? O como la jurisprudencia en aquel entonces validaba si tales instrumentos surte pleno efecto. Bueno, ahí hay, digamos, como para hacer dulce de leche, ¿sí? Ríos de tinta, ¿sí? Bajo el puente que podrían pasar. ¿Está? La jurisprudencia mayoritaria entiende que si, por ejemplo, provenía de esa cesión fue otorgada en provincia de Buenos Aires, en donde había un fallo de Suprema Corte de aquella jurisdicción que validaba tenerlas por válidas. ¿Sí? Luego habría que estarse en las distintas jurisdicciones en que se divide nuestra nación, es decir, la jurisprudencia imperante en cada provincia. En Misiones, la jurisprudencia mayoritaria sostenía la validez exclusiva de la escritura pública, ¿sí? Es decir, siguiendo la interpretación hermenéutica del fallo Rivera de Viñate, ¿sí? Del año 1986. Continuando y redondeando el tema de forma de la cesión de herencia, ¿sí? Hay que hacerla por escritura pública. Ustedes ya saben, la escritura pública no es ese libro marrón, ¿sí? Sino son esas hojas libres del protocolo de color azul. ¿Está? Hay que hacerlo ante escribano de registro, titular, adscripto, suplente, regente o interino, ¿sí? En su protocolo. El original queda en escribanía. El escribano otorga a las partes, concretamente al cesionario, le va a dar un testimonio, una primera copia. ¿Sí? Esta forma de que la normativa nos exige escritura pública nos lleva a reafirmar, sin el aditamento, ¿sí? En el texto legal de decir bajo pena de nulidad, nos hace situar en un caso de acto formal solemne relativo, no absoluto. Está entonces ante la inobservancia de la forma establecida, ante la inobservancia de la forma requerida por la legislación, ¿sí? Viene en auxilio el juego de los artículos 1017 y 1018. ¿Sí? Como siempre decimos, ese tándem, digamos, esa parejita. ¿Sí? El 1017, ¿sí? Vean, hasta hubiesen regulado en el 1017 como un inciso más, reafirmando, si hubiese sido necesario, o ratificando que forma de cesión de herencia es escritura pública. No hace falta porque está el 1618, ¿sí? Inciso A, que específicamente lo establece. Pero bueno, en los casos del 1017 sí se incumple, y también del 1618, inciso A, escritura pública para la cesión de herencia, viene en auxilio el 1018. Supongamos que hay una cesión de herencia por instrumento privado. Lo mismo dijimos para renuncia, ¿se acuerdan? La clase pasada. Viene en auxilio el 1018, ¿sí? Que nos va a permitir una subsanación.
Y la virtualidad jurídica de esa cesión de herencia, si bien no queda concluida como el instrumento que quisieron las partes, ¿sí? Es decir, un instrumento con eficacia como para transferir derecho hereditario del cedente en cabeza del cesionario, queda concluido como un instrumento por el cual las partes se obligan a otorgar la forma indicada. ¿Sí? Es decir, se obligan a otorgar escritura pública. ¿Está? Eventualmente, si hay, digamos, omisión, renuencia, ¿sí? En definitiva, el cedente es cesionario, es remiso a otorgar la escritura, ¿sí? Hasta se podría judicializar y por juicio de escrituración exigir que el cedente concurra a escribanía a otorgar la cesión de herencia como Dios manda, como el código manda. Está por ante escribano. Si es renuente, remiso, podrá hacerlo el juez, ¿sí? En cumplimiento de esa obligación de un tercero, que es en definitiva lo que dispone la parte final del artículo 1018 del Código Civil y Comercial. Próxima cuestión, ¿sí? Esto va engarzado con la cuestión del objeto de la cesión de herencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se transmite? Debe quedar algo en claro muy básico, ¿sí? No se transmite la calidad de heredero, ¿sí? El heredero lo que transfiere son los derechos emergentes, ¿sí? Concretamente de contenido patrimonial, que integran su llamamiento hereditario. ¿Está? Entonces, el cesionario, como ven allí, adquiere los mismos derechos que le hubiesen correspondido al cedente en tal herencia. ¿Sí? Es como que el cesionario subroga al cedente, reemplaza a la persona en el sentido de decir acreencia desde lo patrimonial. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué actitud, qué conducta tiene que realizar el cesionario, ¿sí? Como para publicitar frente a terceros su derecho, ¿sí? Como para decir y presentarse ante la comunidad hereditaria, sean otros coherederos de ese cedente, sean acreedores del causante o hasta deudores del causante, ¿sí? Como diciendo, soy cesionario de los derechos hereditarios de aquel cedente, de aquel heredero, considérenme de aquí en adelante. ¿Está? Les invito a que después peguen un vistazo allí a los artículos 2305, 2306, ¿sí? Que discurren sobre lo siguiente, lo anticipo, vean. Tendremos que distinguir sobre si fue una cesión de herencia por un precio, lo cual es perfectamente válido, o si fue gratuita. ¿Sí? Acá traigo a colación algo que hablamos respecto de renuncia. No se olviden que la renuncia es un acto unilateral. Y volvemos a reafirmarlo una vez más. No se puede renunciar por un precio. Tampoco se puede renunciar en favor de otra persona. ¿Sí? Porque en tal caso estamos cayendo en el tipo contractual que hoy analizamos. ¿Sí? Es decir, en una cesión de herencia. Entonces, cerrando esta idea anterior, vean si la cesión era gratuita u onerosa, ¿sí? Porque si era onerosa, el cedente hasta garantiza, ¿sí? Frente al cesionario su calidad de heredero, en el sentido de que no se ponga en tela de juicio que él era heredero, y como heredero que hace cesión de herencia, entonces el cesionario se subrogan tales derechos con derecho a participar en esa sucesión. Si la cesión es gratuita, al menos que sea pactado, si no, no garantiza la calidad de heredero. ¿Sí? Fíjense porque hay un interesante juego interpretativo. ¿Estamos? Otro tema interesante, ¿sí? Uno de los grandes y polémicos temas, ya les dije, era la cuestión de la forma, ¿sí? Es impresionante, digamos, todas las discusiones que en sede judicial se han planteado en cuestión de cesión de herencia. ¿Sí? Ha sido, digamos, esto no es ser ni viuda de Don Vélez, como dice el maestro López Mesa respecto de los que añoran al Código Velezano, pero
Don Vélez tanto no se complicaba así. Sin embargo, en práctica tribunalicia se cuestionó mucho la validez de estos convenios de cesión de herencia, ¿sí? Con lo que entendemos una práctica perniciosa, ¿sí? O al menos no beneficiosa. Vean, pregunta que nos planteamos. ¿La cesión de herencia posee vocación registral? ¿Sí? ¿Qué es esto de hablar o decir vocación registral? Es, digamos, una manera elegante, ¿sí?, de entender o comprender lo siguiente. Cuando uno menciona, habla o predica que un instrumento tiene vocación registral, lo que está queriendo significar es si ese instrumento tiene que ser inscripto en algún registro. ¿Está? Entonces, siempre que, digamos, de una manera elegante, digamos, como hasta para mandarse la parte decimos, tal instrumento tiene vocación registral, lo que nos estamos planteando es si debe inscribirse en algún registro, ¿sí? Tradicionalmente el registro que entra, digamos, en discusión, como para que uno defina desde la fuente doctrinaria si hay que inscribir o no, es por ante el registro de la propiedad, ¿sí? La inmensa mayoría de sucesiones tienen por objeto, en esa masa indivisa, bienes inmuebles. Entonces lo que ponemos allí en esa flechita que planteamos en segundo lugar, por increíble que parezca, a pesar de que estamos estudiando entre todo derecho sucesorio, ¿sí?, que forma parte de un Código Civil y Comercial de la Nación, ley de fondo, en donde debería haber una interpretación en cierta manera uniforme, coordinada, entendible, aplicable en todas las provincias. Acá tenemos que empezar a indagar y estudiar en cierta manera hasta leyes provinciales, registrales, o comprender la jurisprudencia propia local, ¿sí? De definir si es necesario o no la inscripción de la cesión de herencia. Está como allí lo planteamos, por ejemplo, en Santa Fe y en Entre Ríos. Los registros de la propiedad inmueble inscriben cesiones de herencia, ¿sí? No se olviden, una cosa es hacer la escritura por ante escribano, y otra cosa es que quizás buscando una publicidad frente a terceros sea necesario inscribirla en algún registro, ¿sí? A su vez, no se olviden, la cesión clásica de herencia no hace mención o especifica que tal totalidad de herencia o tal parte alícuota, fracción, quebrado o porcentaje comprende a tal o cual inmueble, ¿sí? Uno cede la mitad indivisa que le hubiese correspondido, supongamos que era una sucesión de un causante con dos herederos, ¿sí?, y transfiere como cesión de herencia uno de ellos, o un porcentual, o un tercio, ¿sí?, en definitiva. Entonces, vuelvo a este tema. En provincias como Santa Fe o en Entre Ríos se inscribe la cesión de herencia, ¿sí? Y ellos tienen un protocolo, digamos, un libro, en el cual como libro de anotaciones personales, se inscriben cesiones de herencia. Bien, entendemos que por suerte, en Misiones, el registro de la propiedad inmueble no inscribe cesiones de herencia, ¿sí? Hay una buena práctica, entendemos humildemente, salvo mejor opinión debidamente fundada, como siempre también hacemos esta salvedad, que la cesión de herencia, inclusive ya en épocas de Código Velezano, y ahora lo vamos a ver por qué, con mayor razón desde la vigencia de ley 26994, no necesita, ¿sí?, que no necesita ganar publicidad en un registro de la propiedad inmueble. ¿Está? Entonces, en Misiones no se requiere inscripción registral. Grábenselo, que quede, digamos, grabado a fuego eso. Ustedes, Dios mediante, en mayor o menor tiempo van a ser operadores en la justicia, ¿sí? De un lado al mostrador como abogado, del otro lado como secretario de juzgado, y por qué no, ojalá algún día, como algún juez que tenga que proveer, ¿sí?, y llevar adelante un proceso sucesorio. Que en Misiones no se tengan que inscribir o registrar ante el registro de la propiedad inmueble las cesiones de herencia, ello no implica lo que también ponemos allí de manifiesto en el último punto. Los escribanos de la provincia de Misiones, cuando vamos a tramitar, digamos, y formalizar la cesión de herencia,
podemos decir lo siguiente, como para que lo entiendan. El escribano no solo, digamos, su tarea se agota en redactar un proyecto de escritura y tomarle la firma, ¿sí? O que vengan a otorgar por ante su registro la escritura de cesión de herencia. El escribano tiene una gestión, como se denomina, preescrituraria, ¿sí? Una labor, una tarea, ¿sí? Que tiene que solicitar determinados certificados, informes algunas veces, recabar cierta información. Cuando al escribano de registro se nos plantea esta situación de que las partes pretenden celebrar y llevar adelante una cesión de herencia, en órbita del derecho notarial misionero, provincia de Misiones, obligatoriamente tenemos que tramitar dentro de esa gestión preescrituraria, debemos obtener un certificado del registro de la propiedad. ¿Sí? Y que quede bien en claro, hablo de certificado, no de informe. Es un certificado de inhibiciones que debemos solicitar por él o los cedentes. ¿Sí? Puede ser cedente en esta cesión de herencia uno solo o varias personas. ¿Qué es lo que va a acreditar ese certificado de inhibiciones? Que tal persona no se encuentra inhibida ante el registro de la propiedad inmueble. Ustedes saben que la traba de inhibición es una medida cautelar, ¿sí? La práctica, la praxis demuestra que estas cautelares se traban generalmente cuando hay una persona que no tiene inscriptos bienes a su nombre. Entonces el acreedor toma esta postura de solicitarle generalmente a un juez de un proceso ejecutivo, en vez de un embargo preventivo, que trabe inhibición sobre tal persona, sea esa persona humana o jurídica. Entonces vean, esto no es capricho, es una obligación que tenemos los escribanos y digamos ustedes como futuros asesores ya cuanto menos abogados, ahora estudiantes de abogacía, es una normativa, ¿sí? Que como lo ven allí es la ley de la provincia de Misiones 2 Romano número 4, arábigo digamos, conocida como antes ley 391. Es la ley registral provincial, ¿sí? Es la ley del registro de la propiedad de la provincia de Misiones, que en cierta manera regula la ley nacional. Han estudiado en derechos reales que existe una ley nacional registral inmobiliaria, la conocida ley 17801. Como lo ponemos allí de manifiesto, está la flechita y está subrayado, después lo ven con tranquilidad. ¿Sí? Este requisito ustedes dirán, ¿y quién controla? ¿Por qué el escribano tiene esa normativa de pedirlo y lo controla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Vamos al caso ordinario de cesión de herencia sin alusión a un bien específico. En algún momento ese cesionario, luego que se presenta en el proceso sucesorio, acompañando la copia o testimonio de cesión, va a llegar supongan, a la celebración de un acto partitivo, ya algo están estudiando con Amanda el tema de partición, o van a arribar a un auto de adjudicación judicial. ¿Sí? En uno u otro caso, luego va a ser necesario hacer un oficio, ¿sí? Para que, por ejemplo, si había un inmueble dentro de esa herencia, en el caudal relicto, ¿sí? Ese adjudicatario, ¿sí? Ese beneficiario de un bien en esa partición pretende, digamos, titularizar un derecho real de dominio, supongan, sobre un inmueble concreto. Bien, y eso va a tener que recibir inscripción registral. Debe quedar en claro entonces lo siguiente, engancho con lo que hablamos 10 minutos atrás. La cesión de herencia no tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Lo que algún día va a recibir inscripción registral, ¿sí? Es el oficio. El oficio es, digamos, un instrumento que elabora el profesional abogado que va llevando adelante la sucesión, en el cual transcribe las principales piezas procesales. Supongan que entonces hay un beneficiario de un inmueble en una partición o por resolución judicial en ese sucesorio. Tiene que elaborar el oficio, describe el inmueble, ¿sí? Supongan que él era cesionario de derecho, entonces en algún momento va a tener que describir que él es cesionario de derecho, a mérito de tal escritura, celebrante tal escribano, tal día, tal fecha,
¿sí? Y ese escribano tuvo que haber pedido certificado del registro, ¿sí? De inhibiciones por él o los cedentes, que es lo que allí remarcamos en el subrayado. ¿Sí? Esto es una obligación para el escribano que autoriza la escritura de cesión de derecho hereditario. Y supongan que ustedes hacen un hermoso oficio que no le falta ningún dato, todo perfecto, se hizo la cesión, pero el escribano cuando hizo la cesión de derecho hereditario no pidió certificado de inhibiciones. Bien, les cuento, lamentablemente el registro de la propiedad no va a inscribir definitivamente ese oficio y les va a exigir que por favor subsane en el plazo legal de 180 días que se acompañe certificado de inhibición por él o los cedentes. ¿Está? Entonces, digamos, es una tarea que ustedes van a tener, si supongan que solo se dedican a la abogacía, cuando en órbita de la provincia de Misiones se hagan cesión de derecho hereditario, sean que ustedes son los asesores del cedente o cesionario, tomen esa práctica de que por favor el escribano haya solicitado certificado de inhibiciones, ¿sí? Certificado de que no recaen inhibiciones sobre él o los cedentes, ¿sí? No se olviden que la inhibición es una medida cautelar, no es in eternum, tiene un plazo de vigencia, ¿sí? La inhibición queda trabada por 5 años desde que es asentada, ¿sí? Si antes no fuere renovada. Allí yo les muestro, digamos, desde la faz práctica cuál es ese certificado que los escribanos tenemos que solicitar, ¿sí? Por ante el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Es el certificado de inhibiciones, conocido popularmente como el F7. ¿Está? Supongan que hay varios cedentes. Bueno, vamos a tener que, ustedes lo ven allí, que los campos del formulario solo nos permiten cargar hasta una persona, sea esta humana o jurídica. ¿Está? Entonces después lo provee, ¿sí? Lo procesa el registro y otorga un certificado, ¿sí? El certificado tiene un plazo de vigencia para que los escribanos lo aprovechemos. Es un plazo de 15 días desde la fecha de su expedición, ¿sí? Desde la hora 0 del día que ellos han expedido. ¿Estamos? Dentro de ese plazo de vigencia tenemos que hacer la escritura pública a los escribanos cuando formalizamos cesiones de herencia. ¿Está? Entonces vean, esto de la publicidad, de la mentada publicidad, de la necesidad o no de registración, hoy en día ha quedado perfectamente resuelto, ¿sí? ¿Cómo es que paulatinamente, cómo es que progresivamente esa escritura de cesión de herencia va proyectando efectos frente a terceros? ¿Sí? Y vean, la cesión de herencia, ¿sí? Desde el mismo momento de su celebración ya cobra eficacia entre partes, ¿sí? Pero para que sea oponible frente a herederos, legatarios y acreedores del cedente, artículo 2302, inciso letra B, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. ¿Está? Entonces, un poco lo que remarcamos. Supongan que ustedes son los abogados, asesores de los cesionarios, de un cesionario en un contrato de cesión de herencia. Bien, ustedes le van a tener que decir a su cliente, bueno, o nos presentamos por patrocinio letrado, ¿sí? En cuyo caso vamos a tener que firmar ambos este escrito de presentación por ante el juez de ese proceso sucesorio, o otórguenme un poder de representación. ¿Se acuerdan que en la clase anterior repasamos cuál es la forma de los poderes? ¿Sí? Y concluimos que en definitiva, como el Código Procesal de la Provincia de Misiones nos habla que para acreditar representación hace falta presentar la escritura de apoderamiento, está, entonces los poderes para el juicio deben otorgarse por ante escribano. Sea uno u otro el supuesto de presentación bajo patrocinio letrado o bajo representación, hay que presentarse, ¿sí? El cesionario debe publicitar. Vean que bien que está esto, no se hace necesario ir por ante el registro de la propiedad a publicitar la cesión de herencia. No, tiene que presentarse en el expediente sucesorio para publicitar frente a terceros su derecho. Está frente a demás coherederos si lo hubiere, o legatarios, o acreedores del cedente.
¿sí? Hay que presentar la escritura, hay que presentar un escrito. No se olviden, la escritura de cesión de herencia se hace en protocolo. El escribano le otorga al cesionario un testimonio, una primera copia legalmente expedida. ¿Está? Y allí no termina, digamos, la labor, porque él no deja de ser un cesionario que tiene que seguir avanzando, digamos, tiene que ponerse las pilas y seguir promoviendo que la sucesión avance, ¿sí? Porque ese cesionario todavía está, digamos, en una nube inerte, abstracta de derechos, ¿sí? Supongan, es cesionario de un medio de la herencia o de una tercera parte. Él no tiene derechos concretos sobre bienes individualizados. Para ello necesita de un acto partitivo, ¿sí? Lo que ustedes han visto con Amanda, esto de que la partición es una operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria. Y si no hay partición, en todo caso, de una resolución judicial que técnicamente se conoce como auto de adjudicación, que establece y atribuye derechos exclusivos en cabeza, ¿sí? De los participantes, herederos o cesionarios, ¿sí? De esos herederos, para que tengan, por ejemplo, derecho real de dominio, ¿sí? No se olviden que cuando se extingue la indivisión hereditaria, lo que es una cuota abstracta se transforma en un derecho concreto, sea este personal o real, sobre un derecho o sobre un bien o una cosa. ¿Está? Otra cuestión muy interesante, ¿sí? Vean, el hecho de la muerte, el fallecimiento, ¿sí? Como hecho jurídico disparador de una apertura de la sucesión, hace nacer dos masas indivisas cuando el causante revestía estado civil de casado al día de la muerte, ¿sí? Y por lo que ustedes están viniendo, digamos, de la materia de familia, saben que el matrimonio, ¿sí? Desde la faz patrimonial, las relaciones de los cónyuges entre sí o se rigen por un sistema de comunidad de bienes o bien por un sistema de separación de bienes. Si el causante estaba casado pero en un sistema de separación de bienes, no se preocupen, no es lo que estamos por hablar. Nos interesa cuando el causante estaba casado y con un régimen de comunidad. Que les cuento un poco la realidad que sucede en la práctica en un derecho misionero, judicial o notarial aplicado. El 97%, ¿sí? De los matrimonios, a ellos les rige un sistema de comunidad, ¿sí? No suelen celebrar convención matrimonial para cambio de régimen, de comunidad a separación. Está entonces en la inmensa mayoría de casos en las que resultaba que el causante estaba casado, sucede esto, ¿sí? Cuando fallece, nace la indivisión hereditaria entre coherederos, pero también nace la indivisión postcomunitaria, ¿sí? Habrán visto que el régimen de comunidad tiene distintas causales de extinción, ¿sí? Tradicionalmente puede ser el divorcio, ¿sí? Puede ser una separación judicial de bienes, que no suele ocurrir, puede ser un cambio de régimen, ¿sí? Convenido en un convenio matrimonial, y puede ser que acaezca la muerte biológica o presunta, ¿sí? Muerte presunta. Este último caso, entonces, en donde la muerte extingue la comunidad como régimen patrimonial en un matrimonio, vuelvo a remarcarlo. Ese hecho jurídico de la muerte hace nacer dos masas de bienes, ¿sí? De ahí que entonces se ha regulado en este 2308 que las disposiciones de este título, es decir, la que han regulado la cesión de herencia en el libro quinto, se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge justo en la indivisión postcomunitaria, ¿sí? Vean, esto es un poco lo que el otro día hablábamos, que un poco parece un sinsentido o sin lógica. Porque el hecho de la muerte hace nacer algo. Y acá hace nacer dos masas indivisas, ¿sí? Dos masas en donde si bien hay sucesores o herederos, ellos no tienen atribución exclusiva de derechos sobre bienes específicos, sino que tienen derechos sobre una masa indeterminada de bienes. ¿Está? Vamos a lo práctico y de ahí que ponemos de manifiesto este signo de interrogación, ¿sí? Ojo, mucho cuidado.
¿sí? Cuando después van a tener lecturas de cesiones de herencia, ¿sí? Dios mediante, ya la inmensa mayoría ya van a ser bajo forma de escritura pública, así de a poco se va a ir desinstalando esa mala práctica de hacerlo por acta judicial, ¿no es cierto? Hoy ya es contundente la letra del código en el artículo 1618, inciso A. ¿Sí? Si un cónyuge supérstite, ¿sí? El que sobrevive, digamos, ante la muerte de su consorte fallecido, si él solo cede a secas derecho hereditario, ¿sí? Vuelvo para atrás, él solo está cediendo los derechos derivados de la indivisión hereditaria, ¿sí? Me muevo con el cursor. ¿Está? Si él en el texto, en la literalidad de la cesión de herencia, cede los derechos hereditarios de la muerte de tal persona, quien en vida fuere su esposo o su esposa, solo está cediendo derecho hereditario, ¿sí? De allí que entonces ponemos de manifiesto esto: si su intención es, aparte de los derechos hereditarios, también ceder los derechos gananciales, y cuando ceda derechos gananciales va a estar cediendo derechos que ese cónyuge supérstite, que ese cónyuge sobreviviente, superviviente, tiene sobre esa masa de bienes indivisos de la poscomunidad, es decir, su derecho de ganancialidad. ¿Sí? No hay que confundir acá que una cosa es la naturaleza de derecho hereditario, ¿sí? Por causa de la muerte. En algún momento ustedes van a empezar a estudiar cómo es ese llamamiento del cónyuge, ¿sí? Ustedes de a poquito lo hemos visto, que el cónyuge tiene un llamamiento concurrente, porque o concurre, por ejemplo, con descendientes o concurre con ascendientes. Y si hay solo cónyuge y colateral, el cónyuge tiene un llamamiento excluyente, le excluye al colateral, porque no se olviden que el cónyuge posee legítima, es heredero legitimario, ¿sí? Lo que antes se denominaba heredero forzoso, tiene una parte o porción, ¿sí? De la herencia o sobre los bienes de la herencia, de la cual no va a poder ser privado, ¿sí? Entonces cierro la idea, ¿sí? Por ahí, con lo que venimos estudiando, por ahí todavía no les va a cerrar las piezas de este rompecabezas. Pero reitero, anótenlo, cuando estudien cómo es el llamamiento del cónyuge lo van a entender, ¿sí? Porque cuando vean el llamamiento del cónyuge, ustedes van a empezar a distinguir si ese cónyuge supérstite lo es de un régimen de comunidad o lo es de un régimen de separación. Si es separación, van a ver que es bastante sencillo, ¿sí? Porque en definitiva concurre como un heredero más, ¿sí? Pero cuando hay régimen de comunidad, uno tiene que empezar a trabajar con esa calificación que quizás algo hayan visto en el derecho de las familias, que es la calificación de la dualidad de bienes en un régimen de comunidad, lo que antes decíamos la sociedad conyugal. Hay que empezar a distinguir si el bien es propio o ganancial. Entonces, cierro la idea y disculpen si no soy tan claro o contundente. Cuando fallece una persona que estaba casada y resulta ser que entre ese marido y mujer, o hoy ya sabemos que se admiten todas las fórmulas, mujer y mujer o varón y varón, resulta ser que entre ellos había bienes que se calificaban como gananciales. Si la intención de esa persona supérstite, cónyuge supérstite, es desentenderse totalmente de la sucesión, va a tener que ceder en la literalidad del instrumento a la hora de la redacción como escribano, o que ustedes vean el instrumento como asesores de tal persona ceda los derechos y acciones hereditarios, y como lo ponemos allí con la elipsis, con ese óvalo naranja, y gananciales que le pudieran corresponder en la sucesión de tal persona. Si cede solo derecho hereditario, está cediendo lo que le hubiese correspondido como heredero de tal persona, ¿sí? Como heredero de tal persona, ¿sí? Y puede ser que una persona solo tenga, digamos, a pesar de que estaba casado, no tenían bienes gananciales. Bueno, en ese caso estará cediendo todo, puesto que no hay ganancialidad. Pero si una persona que, digamos, un matrimonio que estaban unidos en matrimonio bajo régimen de comunidad y ellos tenían tanto bienes propios como gananciales,
¿sí? Si la intención de ese cónyuge supérstite, vuelvo a reiterar, es desentenderse totalmente de allí en adelante de esa sucesión, también va a tener que ceder la ganancialidad. ¿Está? Y de allí es que viene en auxilio el 2308, ¿sí? Para decirnos, las disposiciones de este artículo también se le aplican a la cesión de gananciales. ¿Está? Es como que estamos en presencia de otro negocio. Una cosa es ceder derecho hereditario y otra cosa es ceder gananciales. Pero cuando se ceden gananciales justo porque la comunidad se extinguió por causa de muerte, se aplica todo lo que se ha regulado para cesión de herencia. Entonces, por ejemplo, se aplica la cuestión de forma. La cesión de gananciales también se tiene que hacer por escritura pública. Los efectos que empiezan a surtir es de igual manera entre los celebrantes y los otorgantes desde el día de celebración. Pero para que tenga eficacia jurídica frente a terceros, coherederos, legatarios y acreedores del cedente, hace falta presentarse en el proceso sucesorio. ¿Sí? Cuando una persona fallece y estaba casada, en ese mismo proceso sucesorio se liquidan y se parten ambas masas indivisas. No se olviden de eso. ¿Sí? Y no se olviden que cuando hablamos de liquidación estamos hablando de pagar deudas. ¿Sí? Pagar deudas y cargas. Deudas son obligaciones que contrajo en vida el causante, cargas son obligaciones que surgen con motivo de la tramitación del proceso sucesorio. Finalmente, y con esto cerramos la clase de hoy, creo que ha resultado bastante didáctica, espero que así resulte, y si no, vamos a hablar bastante nuevamente de esta clase en la próxima que tengamos en modo sincrónico. Vean, esto también es una cuestión que ha sido altamente discutida. ¿Se puede ceder derecho hereditario sobre bienes determinados? ¿Sí? Si yo vuelvo para atrás a lo que veníamos estudiando, en algún momento recién hablamos de cuál es el objeto de la herencia. Y hablamos de universalidad. Todo o parte alícuota de la herencia. Nunca alusión a bienes específicos. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace 40, 50 años y en praxis notarial, en muchas escribanías, ¿sí? Hay casos en los que los cedentes de cesión de herencia ceden derecho hereditario que le hubiesen correspondido respecto de cuál o determinado bien, típicamente un inmueble. ¿Sí? Entonces ese cesionario, ¿sí? Suponga de que, qué sé yo, era una sucesión que había un causante y dos herederos, un solo inmueble. ¿Está? Todavía faltaba como para que haya declaratoria de heredero, pero el cesionario está interesado en comprar. ¿Sí? Comprar, le interesa ese inmueble, ya quería cerrar. No quería esperar a declaratoria de heredero. Y vayan anotando de a poquito. Qué importante va a ser la declaratoria de heredero. Bien, entonces, se celebra una sesión, ambos ceden, ¿sí? Supongan de que ceden los derechos hereditarios que le hubiesen correspondido sobre el inmueble, folio real matrícula tal, tal nomenclatura, tal partido. Bien, luego ese cesionario se presenta en la sucesión y sigue adelante. Los cedentes ya se desentendieron. Sigue adelante, se presenta su instrumento para dar publicidad y luego va a buscar un auto de adjudicación. Bien, no generaba mucho conflicto, ¿sí? En la práctica. ¿Qué pasa ahora? Se reguló el 2309 y es como que el 2309, digamos, hace unos reenvíos. ¿Sí? Es como que intenta, en cierta manera, decir, eso no es cesión de herencia. Eso es, si es un negocio oneroso, tiene más aroma, ¿sí? Se parece más a una compra-venta o una permuta. Y si era una cesión sobre bien determinado sin precio, eso en realidad se parece más a donación. Entonces nos está queriendo decir eso, regúlenla o como compraventa o permuta, si tiene precio. Y si no tiene precio, pareciera que es más donación. ¿Sí? Además, la eficacia de ese convenio, ahí digamos entra en una melange, en un berenjenal cuando nos dice esto de que queda sujeto al que bien sea atribuido al cedente en la partición. Eso suponiendo de que había una masa indivisa con varios bienes o cosas que la integraban. Bien, conclusión en la práctica. Muy cuestionado estos convenios. Me ha pasado que hace 2 meses atrás
inclusive ante un juez de acá de la justicia posadeña, no en caso propio, pero sí de un colega conocido, le fue rechazada una cesión de derecho hereditario sobre bien determinado. ¿Sí? Invoca el 2309, pero ya predica y sentencia la nulidad del instrumento sin haber esperado la partición todavía en esa sucesión. Bueno, tema altamente complejo, simplemente les comento, ¿sí? Y tienen allí, digamos, una fuente legal. Hoy el código lo regula. En el viejo código no había regulación, entonces se planteaba esta práctica, ¿sí? Para algunos buena, mala, perniciosa, ¿sí? Lo cierto es que no había tanto conflicto en la práctica. Bueno, ahora tenemos, digamos, una fuente legal que nos manda, digamos, con ese reenvío a que en realidad en ese contexto o estamos en presencia de compraventa o permuta, si hay, digamos, onerosidad, o bien es gratuita porque no hay precio. Y en tal caso, eso se parece o se asemeja más a una donación. Cierro la siguiente idea. Vean, con esto estamos dando finiquito, como digo, estamos terminando la bolilla 3. Cuando estudiemos la 5, yo recién les dije, de a poquito ustedes van a empezar a entender cuán importante es la declaratoria de herederos, ¿sí? Porque por ahí un poco lo que planteábamos en esos supuestos que le dimos como caso, digamos, de parcial. Ustedes cuando tengan clientes van a tener, a veces van a ser clientes de los herederos, a veces van a ser, van a ser asesores de los herederos, a veces de los acreedores del causante, otras veces van a ser acreedores de cesionarios de derecho hereditario. Entonces hay que ir viendo los distintos intereses, en cómo, digamos, ubicarse. Había un viejo profesor, por ahí lo conocen muchos de ustedes, Emilio, el doctor Julián. Siempre él nos decía en sus clases magníficas clases de concurso y quiebra, así como praxis o pauta de ética, digamos. Una de las principales cuestiones es lo que uno como profesional de a poco debe ir resolviendo, es el principio de ubicuidad. Se te plantea un caso y cómo vos te ubicás con la estrategia procesal más adecuada. Bien, entonces no es lo mismo ser asesor del heredero, o ser asesor de un acreedor del causante, o ser asesor de un cesionario. Cuando empecemos a entender la importancia de la declaratoria de heredero, ustedes van a ir entendiendo de a poco. Y por ahí los que tengan, como siempre digo, la beta notarial les va a quedar mucho más claro. ¿Por qué quizás cuando ustedes se encuentren con gente que, por ejemplo, quiere comprar un bien en sucesión, quizás no le convenga comprar con este tipo contractual? No les convenga, digo, comprar entre comillas, no les convenga adquirir los derechos por un contrato de cesión de herencia. ¿Sí? Quizás les convenga esperar a que haya declaratoria y vamos a ver cómo luego de que hay declaratoria queda allanado el camino para que, por ejemplo, haya una venta, contrato de venta concretamente, contrato de permuta. ¿Sí? Y es muy particular porque esa declaratoria nos facilita que no tengamos que llegar a una partición o a un auto de adjudicación. Sin embargo, ya nos permite que él o los herederos vendan o permuten los bienes que integran el patrimonio relicto de esa sucesión. ¿Está? Y ahí, después cuando echemos inclusive este tema con el tema de acción de petición de herencia, ojo ahí también, porque ahí van a advertir cómo muchas veces entonces el que pretende adquirir un bien que está en sucesión, no le conviene hacerlo bajo el tipo de cesión de herencia. Por si algún día hay un conflicto con aquel que le cedió, ¿sí?, esos derechos hereditarios, va a ser distinta la consistencia de derechos que tenga ese adquirente si los hubo, por así decirlo, si los adquirió por la vía de cesión de herencia o si los adquirió por una compraventa con base en una declaratoria. Como siempre digo, me gusta siempre dejar un latiguillo como para, en la medida de lo posible, si nos van siguiendo, le vayan agarrando el gusto a esta materia que es muy práctica, ¿sí? Más allá de que hay
muchísima teoría, bajada, densa, pesada. Va a ser Dios mediante el pan nuestro de cada día de ustedes, sea que se dediquen a la abogacía o bien sea que se dediquen al notariado. ¿Está? Bueno, gente, espero que haya resultado comprensible, ¿sí? Y bueno, no me queda otra que dejarles un afectuoso saludo. Nos vemos en la siguiente clase, que probablemente sea grabada, más allá de que ahora viene la clase de receso. Alguna que otra clase yo les estaré mandando, les estaré avisando por el grupo de WhatsApp, seguramente para el sábado siguiente, sí, que sería el sábado 22, ¿sí? Seguramente algo vamos a grabar y en aquella oportunidad ya vamos a empezar a hablar de la bolilla 5, ¿sí? En donde ahí entra, digamos, en juego el análisis jurídico y también, ¿por qué no también notarial de la declaratoria de herederos, ¿sí? Una de las principales piezas procesales en el expediente o proceso sucesorio. Muy bien, gente, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase y oportunidad. Chau, chau.